Cantábamos, en ti confiaré, tus promesas, ¿cómo sigue? Siguen en pie, tú eres fiel. Y con esta canción que encierra lo que creemos, encierra en dónde hemos puesto nuestra confianza y lo más importante, nos describe a quien adoramos, quién es nuestro Dios. Y solo eso se comprueba experimentándolo a través de esta vida. No es una canción nada más, es una experiencia. Y cuando la experimentamos, podemos cantar desde el corazón y decir, tú eres poderoso, tú eres mi Dios, en ti confiaré. No puedo poner mi confianza en otra cosa o en otra persona, porque he comprobado que solo tú puedes lograr lo imposible en mi vida, en las circunstancias. Vamos a hablar con Él para que Él esté bendiciendo este tiempo, lo esté guiando, esté preparando nuestro corazón, obrando en nuestro corazón, para que no sean palabras que entren por un oído y salgan por el otro. Porque ¿sabes qué? Si estás aquí, es por la gracia de Dios. Si estás aquí, es porque Él lo permitió. Si estás aquí, es porque Él quiere decirte algo, quiere enseñarte algo, no sé, de todo lo que yo diga a través de lo que el Señor me ha mostrado en su palabra. No sé qué quiere decirte a vos. Algo va a hablar en tu corazón. Vamos a orar para que su Santo Espíritu esté controlando este tiempo, el lugar, los equipos, las personas que están escuchando y viendo este video donde quieran que estén. Él pueda obrar, porque así quiere, porque Dios me ama, Dios te ama y Dios ama al ser humano. Hablemos con Él. Padre Santo, gracias. Gracias porque hemos comprobado tu gracia en este día al abrir nuestros ojos y decirte gracias por un día más de vida. Gracias por un domingo más para poder conocerte, para poder crecer, para poder predicar tu evangelio. Y un día menos porque sabemos que tú ya vienes y te esperamos. Mientras tanto nos preparamos y anunciamos que el día está cerca. Por eso, Padre Celestial, controla este tiempo, que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestros corazones, en las personas que nos están escuchando por internet y aquí también en tu iglesia, las personas que quizás están llegando a este lugar, que tú las guardes, las cuides, para que lleguen bien, sin ningún problema, y puedan también escuchar tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tus promesas, Señor, siguen en pie. Y es así. ¿Sabían que la Biblia, la palabra de Dios, son 66 libros de promesas de Dios? Es un libro de promesas. Tenés una promesa por cada día del año. Son 365 promesas que hay en la Biblia. Y esa es la maravillosa gracia de Dios. Y ese es el tema, maravillosa gracia de Dios. Porque
sus promesas siguen en pie, son fieles. Aunque nosotros le fallemos, aunque el mundo no quiera escuchar o no quiera conocer esas promesas, porque para conocerlas primero hay que conocer al Dios de las promesas. Si no, solamente son palabras, versos para algunos. Pero Dios es tan bueno que nos ha prometido bendiciones, nos ha prometido estar con nosotros a pesar de lo que somos. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Tito. Y vamos a ver cómo esta maravillosa gracia de Dios se ha manifestado a la humanidad. Tito, capítulo 2, escribiendo el apóstol San Pablo a Tito, y él está dando distintas instrucciones de cómo manejarse como líder de la iglesia, como hijo de Dios, como creyente, y que él tiene que tener presente siempre la enseñanza de Dios, de la sana doctrina, que él tiene que procurar hablar todo lo que concierne a la sana doctrina, y no ninguna otra demás cosa, sino procurar siempre afianzar el fundamento de la vida cristiana. Y vamos a ir al versículo 11 para conectar con el tema de la maravillosa gracia de Dios, cómo se manifestó a la humanidad. Y Pablo le va a decir a Tito esto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Que el Señor bendiga su palabra. Estos versículos como base para ver tres aspectos de la gracia maravillosa de Dios con la humanidad. Se pueden tocar muchos temas de la gracia de Dios, pero solamente vamos a ver tres elementos, tres aspectos de la gracia de Dios de acuerdo a lo que hemos leído. En primer lugar, la gracia en la salvación, en el versículo 11. En el versículo 12, la gracia en santificación. Y en el versículo 13, la gracia va a producir también esperanza, la gracia en la esperanza. Y podemos decir que la gracia forma parte de nuestro ADN espiritual, forma parte de nuestra identidad como hijos de Dios. La gracia figura en nuestras canciones, en nuestras oraciones, y podemos vivir en gracia, y vivimos por gracia, por la gracia de Dios. Solo por Él y por esta maravillosa gracia, nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad. Podemos hoy poder tener comunión con Dios.
Y vamos a ir al primer punto, que es la gracia en salvación. Vamos a hablar este tema panorámicamente. Es un tema muy profundo, es un tema que se estudia en la doctrina de Dios, y vamos a tocar algunos aspectos, algunas convicciones, algunos principios, vamos a corregir algunos errores, pero siempre en estudio más profundo. La gracia de Dios es muy profundo para estudiar. Te animo a que estudies lo que es la gracia de Dios doctrinalmente, lo que es la doctrina de la gracia. Ahí vamos a poder quitar un montón de errores y de malos conceptos, ¿no?, que muchas veces hacen que nuestras decisiones o nuestra forma de vivir no sea la correcta, como la que Dios quiere. Y también nos va a asegurar que otros o otras filosofías o otras convicciones que no son bíblicas nos hagan ver que no son verdad. Poder distinguir la verdad del error y así poder vivir y predicar el evangelio correcto, ¿no? Porque esto va a repercutir en mi familia, en el lugar donde me muevo, en la sociedad y también específicamente en la iglesia. Por eso es necesario, ¿no?, que estudiemos. La palabra de Dios lo dice, Dios mismo lo dice, que le conozcamos a Él, porque en realidad estudiar la palabra de Dios es conocerle a Él. Simplemente es eso, y experimentarlo a Él. Y cuando lo experimentamos a Él, es ahí cuando nosotros podemos gozar de esta gracia, vivir de esta gracia y recibir las bendiciones de esta gracia de Dios. Cuando Dios estableció salvar al hombre, ¿cuándo lo hizo? Cuando vio que el hombre había pecado y había fallado, ahí Dios planificó la salvación. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Cuándo fue? Antes. Bueno, hay corrientes humanísticas, humanísticas se le llama, que se han filtrado dentro de los conceptos evangélicos, de la doctrina evangélica, y afirma de que Dios, al ver al hombre que falló en su propósito, que pecó, Dios tuvo que crear la salvación. Así que esta idea determina que este Dios es un Dios que está condicionado, un Dios que tuvo que actuar por lo que va pasando en las circunstancias. Y esto no es bíblico. ¿Saben qué? Dios salvó a la humanidad antes que la creara. Antes de crearnos, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a pecar. Maravillosa gracia. Incomprensible. ¿Para qué nos crea si le vamos a fallar? Si tú y yo le íbamos a fallar. ¿Ve qué profunda que es conocer a Dios y su gracia y lo que Él es? Es importante conocerle en profundidad, porque ahí vamos a conocer realmente lo que Él es. Solo Dios lo puede hacer. Crear algo que sabe que va a fallar. La gracia en salvación.
El Dios de la Biblia no funciona por condicionamientos que surgen en el momento. Dios se anticipa a todo. Dios conoce todo. Dios creó todas las cosas. Él permite todo. Y Dios, a pesar de nuestro pecado, Romanos 5:8, a pesar de saber que íbamos a fallarle, Él nos amó igual. Él nos creó igual. Él vino con gracia. Él igual te diseñó. Ya con eso no es una razón para agradecerle. ¿Qué necesidad de crearnos? De rabiar con nosotros. Si hubiera quedado así, en su divinidad, en su cielo, con sus ángeles, sin pecado, sin sentir tristeza, dolor, decidió crearnos igual, con nuestras fallas, con nuestras virtudes, que por supuesto que son pocas. Siempre son más nuestras fallas porque la naturaleza pecaminosa directamente contaminó la creación de Dios. La está destruyendo. Dios decidió salvarnos antes de crearnos. Él planificó todo. No hay nada que escape de su control. Él es soberano. Él lo decidió por su placer, porque así es su naturaleza. Por eso el plan de salvación descansa en la gracia. Efesios 2, 8, 9, ¿se acuerdan qué decía? Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En dónde descansa nuestra salvación? Muchos dicen que en la fe. Somos salvos por fe. Somos salvos por su gracia. La salvación descansa en la gracia de Dios. Y la fe es el medio. Solo por su gracia. Y este es el regalo de Dios. No es de nosotros. Nosotros no la pedimos. O vos dijiste, yo quiero ser salvo. No lo pedimos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ni tampoco nos corresponde. Bueno, eso es gracia. Un favor de Dios. Esto significa gracia. Muy resumido el concepto, para que lo entendamos. Tiene un significado mucho más amplio, ¿no es cierto? Pero llego a esta conclusión. Es el favor de Dios. Que Él quiso comunicar uno de sus atributos comunicables, porque hay atributos no comunicables, que es su gracia. Este atributo de compasión, de benevolencia hacia nosotros, hacia el hombre, para poder salvarnos. Es un regalo divino, que no tiene condicionamientos, que no te exige nada. La gracia en la salvación.
esta gracia que nos alcanza. La pregunta es, y que podemos contestar, ¿cuándo fluyó la gracia del corazón de Dios en el plan de salvación? Bueno, no quiero decirlo yo, quiero que la palabra de Dios lo diga. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, escuchen bien, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Según su propósito, como dice acá. No conforme a nuestras obras, sino desde su corazón. Como leíamos en Tito, se manifestó a la humanidad para salvar a todos los hombres. Porque a Él le plació, a Él deseó eso. Antes de la creación del hombre, del mundo, antes de la creación del mundo, fluyó del corazón de Dios la gracia. Qué bueno y maravilloso es conocer el corazón de Dios. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, podemos identificarnos con Él. Podemos encontrar nuestro propósito también en esta vida. Podemos no andar más en la deriva cuando realmente conocemos el corazón de Dios y esta gracia. Por eso Él desciende con su naturaleza, con su atributo, con lo que Él es. Dios es amor. Él en su personalidad, en su naturaleza, es amor. En su mente no se le cruza el odio o el rencor, porque su naturaleza es amor. Es siempre, en su constante, es beneficiar al otro, en este caso al humano. Por eso Él lo crea. Porque su naturaleza es así. ¿Y sabes qué? El amor descansa en dos pilares fundamentales, con el cual Dios llega a la humanidad para mostrarse, para comunicar estos atributos que puede Él de alguna forma establecer para que el humano pueda vivirlo o sentirlo, porque hay atributos que Él no puede comunicar. Por ejemplo, el ser omnisciente, el ser omnipotente, omnipresente, no lo podemos ser. Por más que nosotros seamos hijos de Dios, no podemos tener esa divinidad tan amplia y infinita de Dios, esa naturaleza infinita, profunda de Dios, de lo que Él es. No la podemos tener, pero sí podemos tener esa calidad de amor que Él tiene, quizás no el infinito amor que Él tiene, sino su calidad y cualidad en nosotros, de ese amor, que descansa en estos dos pilares que nos alcanzan a nosotros como seres humanos, imperfectos, contaminados con toda esa naturaleza pecaminosa, que es primero la misericordia. Ese amor de Dios descansa en la misericordia. ¿Qué es la misericordia?
es el amor en extensión. Es el amor que ama a todos, que te ama a ti, que me ama a mí, que ama al mundo. Es el amor en extensión y que nos va a amar siempre. Anoche me acosté, Dios me amaba. Hoy me levanté, Dios me ama. Los otros días tuve un día difícil, quizás le fui infiel, Dios me ama. Dios me restaura. Quizás le fallaste o estás lejos de Él, Dios te perdona, Dios te busca. Es un Dios en constante gracia hacia el pecador. Es un amor en extensión. Es esa misericordia de Dios. Siempre hacia ti, hacia mí. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no conocerlo? Quizás no te lo han presentado. Hoy te lo estamos presentando. Hoy Él se está presentando a tu vida con ese mayor regalo que es la gracia. No tienes que hacer nada, solo recibirlo. ¿Estás dispuesto? Lo has recibido, pero ¿estás lejos de Él? Pues Él te ama. Él te ha escogido. Él ha permitido que escuches, que veas este video, que escuches este mensaje, porque te está buscando, porque el tiempo se acaba, porque Él ya viene y su gracia se va a mantener hasta cuando Él venga. Falta. ¿Y cómo sabes que falta? Solo Él lo sabe. Y nos dice que miremos la palabra de Dios, que miremos la Biblia, porque el tiempo ya está corto. Y hay muchas señales a nuestro alrededor avisándonos que ya viene. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo, ese amor en extensión, esa misericordia. Y ¿sabes qué? Muchos dicen que Dios no ama al pecador porque su pecado es tan grande que Dios no puede estar con el pecador. ¿Sabes qué? Dios ama al pecador. Eso es erróneo, que Dios no ama al pecador. Sí lo ama. Te ama a ti. A pesar de lo que hayas hecho, Él te ama. Lo que no ama es tu pecado, es tu conducta. Eso es lo que Él no ama, porque Él es santo. Pero sí te ama a ti y tiene paciencia contigo. Él aborrece el pecado. Lamentablemente, esa persona que vive en pecado es indigno delante de Dios y por consiguiente está alejada de Dios. Y por consiguiente Dios quiere obrar en esa persona y no puede, porque ha decidido rechazarlo, darle la espalda, seguir en sus propios pensamientos erróneos, en su propio camino, desperdiciando el tiempo de la bendición y de la gracia de Dios. Y el tiempo es corto y se acaba. Por eso
Dios desciende con esa misericordia. Esa misericordia que constantemente busca al hombre perdido, al pecador perdido. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es rico en misericordia. Nos dio vida, aún estando en esa condición. Aún tú estando en esa condición de pecador, Él quiere darte vida. Él te ama. Búscalo. Dice que el que lo busca lo halla. No hay tal cosa, Señor, no te encontré. No. Estás aquí por eso. Misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Es una palabra latín compuesta por dos voces, que es miseria y corazón. Miseria y corazón. Es pasar por el corazón, por mi corazón, la miseria del otro. Eso es misericordia. Y poder ser compasivo con esa persona en miseria, pues Dios tuvo misericordia. Dios en su corazón sintió nuestra miseria y decidió amarnos. El amor en extensión. Cada día, hasta cuando Él venga, hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Por lo tanto, cuando ves la miseria de otro, no solamente tienes que verla, sino tienes que conocerla. Tienes que sentirla como Dios lo sintió. Y debes pasarla por tu corazón para poder obrar como Dios obra, para poder tener compasión de aquel que está en miseria. Eso es lo que Dios ha derramado en nuestros corazones, lo que dice. Dios derramó su amor en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y ese es el corazón que debe el cristiano formar en su vida. Y debe mirar a las personas con ese corazón. No con juicio, porque Dios es el juez y el que juzga y el que va a juzgar todas las cosas, aún las obras de sus hijos. Debemos mirar con sus ojos de amor, de misericordia. Porque el hombre falla. Y eso ya lo sabemos, no hace falta recalcar. Él quiere mostrarse, Él quiere hacerse conocer a través de su evangelio. Y eso es lo que debemos predicar. A ese Dios maravilloso. Lo que Él es para con nosotros. Por lo tanto, la misericordia es el amor en extensión. Y el otro pilar fundamental del amor, dijimos, es la gracia. La gracia. Y la gracia es el amor en descenso. Vemos la misericordia, que es el amor en extensión, y la gracia, que es el amor en descenso. Y ahí podemos ver plasmado en este dibujo
la cruz, que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo pudo descender esa gracia. Por eso Cristo es el centro de esa gracia. Y debe ser el centro de mi corazón, cristocéntrico en mi vida, la razón de mi existir como cantábamos. Voy a confiar en ese Dios, poner mi confianza en Él, porque su gracia descendió a mí, inmerecedor. No merecía este regalo, este amor, esta misericordia. No la merezco, Dios. ¿Por qué? No lo entendemos. Nuestra mente es finita. Por eso lo hace Dios. Lo hace ser Dios. Si entendieras a Dios, dejaría de ser Dios. Porque el hombre entendería y conocería todas las cosas, pero no las vamos a conocer. Es difícil de explicar. ¿Por qué Él hizo eso con nosotros? En definitiva, es una creación inútil. Somos inútiles. Aún después de conocer a Cristo, somos siervos inútiles. La Biblia lo dice. Y es un constante buscar de Dios. La gracia va a producir eso. La gracia va a restaurar esa naturaleza caída. Solo el que la recibe, solo el que recibe aquel mensajero, aquel enviado de Dios que es su Hijo, solo si lo conoces a Él, solo si te identificás con Él, solo si te vestís de Él, vas a poder conocer a Dios, vivir la vida de Dios. Es el amor en descenso. Lo obliga a Dios. ¿Cómo? ¿Que lo obliga a Dios? No porque haya algo o porque haya alguien que lo obligue a Dios a descender. No, es su propia naturaleza del darse siempre a otros. Es su propio amor que no puede contener en quedárselo, en ser egoísta, sino que Él decide actuar. Lo impulsa a beneficiar a otros, a llegar a nosotros, perdidos, sin rumbo, sin esperanzas, derechos al infierno. Lo merecemos. Él decide descender, su propia naturaleza. Es de la única manera que Él se puede mostrar. Y puede mostrar lo que es y sus atributos. Por eso nos creó, a pesar de que le íbamos a fallar, para mostrarse como es. Si no, no lo podría haber hecho, si no, nadie le hubiera conocido. Al fallarle el hombre, Dios puede mostrar su grandeza y su poder y su gracia y todas las bendiciones y atributos que Él tiene. De la única manera podemos humillarnos ante Él y reconocerlo como Dios. Por esta gracia, por este amor en descenso, que solo Él decidió hacerlo, a descender para el encuentro con el pecador. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús, Dios enviando, Dios, el Padre envía a su Hijo
Es el misionero que envía a su Hijo a salvar a la humanidad. Por eso, esta gracia que fluye del corazón de Dios orienta a Dios en un descenso para tener el encuentro con el pecador a través de su Hijo, el Señor Jesús, como veíamos en Tito, el versículo 4, que lo veíamos ahí, que dice, el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. A sí mismo se dio en rescate por el ser humano. Nadie lo obligó. Su propia naturaleza, su propia esencia divina, es tan grande que Él quiere mostrarla y compartirla aún con su enemigo, el pecador, el hombre que falló, el hombre que le falló. Orienta a Dios a hacer una obra de salvación a través de su Hijo, dando su vida por cada uno de nosotros. Él se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién lo puede entender a eso? Dios haciéndose humano, Dios tomando la forma humana, Dios se limita a ser humano. No es que se humilla a ser humano, se limita a ser humano. Filipenses dice que tomó la forma del ser humano. Y esa palabra forma se le atribuye solamente a Dios, porque Él solamente lo puede hacer. Él se limita en un espacio y en un tiempo. Es difícil de explicar, por eso mismo, por eso es Dios. Es difícil de entender y no lo vamos a entender. Y dice que se hizo carne, Dios se hizo creación. No hay palabras que podamos explicar esto. Y habitó entre nosotros Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrarse, para mostrar su gracia, para mostrar su verdad, su corazón, su amor, su misericordia, su gracia. Después se tuvo que hacer siervo, dice Filipenses 2, el capítulo 2. Después de hacerse, tomó la forma humana, tomó la forma de siervo, para hacer la obra redentora, para poder morir en la cruz. Tuvo que hacerse siervo. Ahí recién se humilla para obedecer la voluntad del Padre. Porque un siervo obedece la voluntad de su amo. Y era morir por los pecadores. Esa era la voluntad de Dios. Era la tarea que el Hijo de Dios tenía que hacer. Dios mismo la hizo a través de su Hijo. Hasta ese punto Dios llega de mostrar ese poder de transformación, de tomar la forma y no solamente hacerse hombre, que es lo más bajo, sino que se hizo esclavo, siervo, que es lo más bajo. Aún de ser humano, siervo. No tiene derecho a nada un siervo. Depende simplemente de su amo. Eso lo hizo por ti y por mí. Se humilló hasta lo sumo para el perdón de pecados y darte vida eterna.
Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Dios viene y se hace hombre para identificarse con el hombre. Sufre, llora, pasa hambre, siente soledad, desprecio, lo insultan, lo que vos pasás, lo que vos vivís. Lo lastiman, le mienten, etc. ¿Cuántas cosas? Para poder morir por ti, para poder identificarse contigo. ¿Sabes qué? Esta es la expresión de la gracia de Dios en salvación. Gálatas 4:4, la palabra de Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta es la expresión de la gracia de Dios. El amor que desciende. La gracia que salva también es la que te posiciona, la que posiciona al creyente en la vida de la santificación. Y ahora, al estar en este punto, en el punto 2, la gracia en santificación. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él viene a morar en nuestra vida, nos limpia de todo pecado, nos regala la vida eterna. ¿Y sabes qué más? Nos da una vivencia, nos regala una vivencia, nos da una nueva vida en Cristo. Divide toda nuestra vida en 2 etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Antes estaba lejos de Cristo hasta que conocí su gracia, la acepté en mi corazón y ahora empieza un proceso, esta gracia empieza un nuevo camino, una nueva vida, que es la vida en santificación. Ser santo significa apartado para Dios, para los propósitos de Dios. Empiezo a vivir esa nueva vida, a menguar lo humano y a crecer en lo espiritual. Ese es el objetivo, llegar a la madurez espiritual. Porque cuando Él venga, se va a acabar el proceso de santificación. O cuando yo me muera, se acaba ese proceso de santificación. Comienza cuando recibo a Cristo en mi corazón y termina cuando Él viene o cuando yo muero. Y en ese proceso hay un crecimiento. En ese proceso la gracia de Dios se manifiesta en la vida del creyente o se debería manifestar. La salvación no se pierde. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y lo hemos hecho de corazón, con sinceridad, y empezamos a dar frutos en evidencia a eso, la salvación no se pierde. Por más que caigamos en pecado. Pero me puedo creer ser salvo y no serlo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando sigo pecando. Cuando mi vida continúa bajo la esclavitud del pecado. Dice que el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Cuando
mi vida continúa en el pecado y lejos de Dios, me tengo que preguntar si realmente soy salvo. Ahí está el punto. No es que la salvación viene y después se va. No. El punto es que si realmente sigo en mi vida vieja o sigo en esta nueva vida, que es un proceso de santificación, me regala Dios esta nueva vida. Es a través de la gracia, en santificación. Juan 1:12, ¿se acuerdan qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora tengo una relación nueva con Dios, que antes no tenía, porque estaba en el pecado, pensaba cosas de la carne, en satisfacer la carne, los deseos pecaminosos, en hacer cosas que no le agradan a Dios. Ahí no actúa la gracia de Dios, lamentablemente, porque hay pecado. Y hay que tener cuidado ahí, porque puedo estar convencido de que soy salvo, pero no convertido. Y muchos dicen que han pasado años en la iglesia o en el camino de Dios, no pasa nada, no sé. Es que nunca pasó nada acá adentro. Fueron emociones nada más, experiencias, pero no decisiones, no convicciones. Y el Hijo de Dios vive por fe, por convicciones. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sí o sí el Espíritu va a revelar frutos que glorifiquen su nombre. Muchos dicen, pero todos somos hijos de Dios. ¿Alguna vez no te ha pasado? Entonces tenés que explicarles a esas personas que no, hay una gran diferencia. Todos somos criaturas de Dios, porque Dios nos creó a todos los seres humanos, eso es verdad. Nos dio vida, eso es verdad. Pero no todos tienen una relación con Dios. No todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia. ¿Y cuándo tenés esa relación con Dios? Cuando lo invitas a tu vida, cuando lo invitas a tu corazón. Solo los que han creído en Cristo y han sido salvados por su gracia y por medio de la fe tienen el derecho a ser hijos de Dios. Entonces me da ese privilegio en la vida de santificación de ser ¿qué? Un hijo de Dios. Pero también me da la categoría de ser ¿qué? Un sacerdote espiritual, para hacer los 5 sacrificios espirituales del Nuevo Testamento para el creyente. Primera Pedro 2:5 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos una casa espiritual, un sacerdocio santo. Somos templo del Espíritu Santo. No tenemos que correr a ningún templo ni nada. Somos nosotros esa casa espiritual. Somos sacerdotes espirituales, donde Dios puede obrar a través de nosotros con su gracia para poder llevar el Evangelio a otros, para poder nosotros adorarlo a Él. Somos ese mensajero de Dios con aquellos que no le conocen. Somos su pueblo, apartado para Él, para sus propósitos, para que su gracia a través de nosotros alcance al perdido. Otros pueda ver en nosotros la gracia de Dios.
como la vemos en las circunstancias. Los otros pueden ver a través de nuestra vivencia la gracia de Dios. ¿La ven en tu vida? ¿O tú estás peor que ellos, que aquellos que no conocen a Cristo? ¿O estás igual? ¿O necesitas de palabra? Si eso está pasando como hijos de Dios, si tú te crees hijo de Dios y está pasando eso, hay un problema que atender urgente. Porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y si te duele escuchar esto es porque tu corazón no está sensible. Porque el siervo de Dios se humilla. El Hijo de Dios se humilla y dice, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Vemos a Jesús. Se humilló hasta lo sumo. Agachó su cabeza y fue a morir a la cruz. No se quejó. Y era el Hijo de Dios. ¿Lo merecía? No. ¿Era pecador? No. Nunca pecó. Pero Él fue igual. Ese es el corazón del Hijo de Dios, sensible, moldeable, que busca consejo, que busca asesorarse, que no juzga, que se da en amor, en compasión, en misericordia, que tiene a Dios primero. Dice Romanos 12:1, lo conocemos, pero lo vamos a leer fielmente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Esa es la condición, vuestro culto racional, porque lo entendemos. Entendemos quiénes somos, entendemos su gracia. Vemos esa súplica de Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Esas que hemos visto, su gracia, su amor en extensión. Ese amor, esa compasión que tuvo para contigo, para conmigo, para con la humanidad. Que te presentes es el llamado de Dios en este momento. Si no tienes a Cristo, es el llamado de Dios a que lo invites a tu vida. Si eres un hijo de Dios y estás lejos de Él, tienes un problema que resolver. Y es el llamado que te presentes con tu cuerpo, con tu persona, con lo que eres, en sacrificio vivo. Es un sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne no quiere ceder. La carne desea satisfacer lo malo. Pero cuando Dios te llama, cambia tu corazón. Te da una nueva vida en santificación que la va a alimentar Él. Esa es la diferencia. Él va a alimentar esa nueva vida, no nosotros y en nuestro criterio. Se va a alimentar con su palabra, santo, agradable a Dios. Él nos va a apartar a un lugar para enseñarnos cómo andar en esta nueva vida en Cristo, en el Espíritu. El Espíritu Santo que va a morar en nosotros nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a hacer crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro amado Salvador, dice la palabra de Dios. Creced en la gracia, creced en el conocimiento del Señor, dice su palabra. Es a través de la santificación. Y sí, y esta vivencia va a traer problemas, circunstancias, pero la gracia de Dios nunca te va a abandonar. Y como en el tercer lugar también
me hace un adorador para poder adorar a Dios. La adoración no es una actividad. Muchos creen que la adoración es venir a cantar a la iglesia. No es eso. La adoración es una actitud. Es una actitud la adoración. Es la expresión del culto que Dios quiere que tú y que yo, cada uno de nosotros, ofrezcamos a Dios. ¿En qué calidad? ¿En qué actitud? ¿Qué me motiva a adorarlo? No es cantar. Lo adoro cada vez que me levanto, en mi trabajo, en mi andar, con mis acciones, con mi vida, con lo que tengo. Es un constante adorar a este Dios que con su gracia me bendice y me habla y me sostiene y me abraza con su amor. Soy un adorador constante. Es esta nueva vida, un nuevo propósito, una nueva vida, un nuevo objetivo, nuevas personas. Eso no me excluye de estar lejos de otras, pero sí me integra en el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, donde todos juntos como cuerpo formamos el reino de Dios aquí en la tierra y le representamos a Él. Esa es la nueva vida en santificación, la cual tengo que alimentar y que tiene que verse, tiene que estar. Tengo que preocuparme y ocuparme en esta santificación. Y eso va a requerir sacrificio vivo, santo. Decir no a muchas cosas. No puedo, para decir sí a una. A la gracia de Dios, a la maravillosa gracia de Dios. Es un sacrificio. Solo lo puede hacer aquel que tiene al Cordero inmolado en su corazón, a Cristo, aquel que ocupó nuestro lugar, aquel que tiene a Cristo en su corazón, va a poder humillarse, va a poder santificar su vida y va a poder ver su gloria y su gracia. Y en tercer lugar, la gracia en la esperanza. 1 Pedro 1:13 nos dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí vemos cómo la gracia de Dios produce la esperanza. La gracia de Dios desborda en la esperanza. Este capítulo es el desborde de la esperanza de Dios, de la gracia de Dios. Cuando Él nos venga a buscar. Es estar esperanzado, esperando ese encuentro con mi Señor, para poder verle, para poder adorarle. Me preparo para ese momento. Todo esto que estoy viviendo ahora en esta nueva en Cristo es una preparación, hermano. Es una preparación porque vamos a vivir toda la eternidad allí en el cielo. Esta vida eterna es una vida en santificación. Es una preparación para el encuentro y para toda la vida que vamos a vivir en el cielo. No es simplemente venir a la iglesia y cumplir. Es todos los días un proceso de preparación. En el cielo vamos a estar alabándole a Dios. No voy a estar yo aquí adelante, no va a estar el Señor frente a nosotros. Y su palabra que va a salir de su boca
No vamos a necesitar la Biblia, va a estar su palabra, Él en persona. Y vamos a cantarle por toda la eternidad, a adorarle, a llevar todas nuestras recompensas como hijo de Dios que hemos logrado en este proceso de santificación. Dios nos va a recompensar con su gracia, con su amor, nos va a recompensar y todas esas recompensas vamos a poder ponerlos a los pies de Cristo. Como traes tu ofrenda, nosotros vamos a ofrendarle a Él todo lo que hemos logrado para Dios. Simplemente porque me motivó toda mi vida en vivir en agradecimiento por la maravillosa gracia que Él ha tenido para conmigo. Y debo lograr y conseguir esa recompensa para poder ir con las manos llenas y no con las manos vacías. Ese es el caminar del creyente. Van a haber conflictos, van a haber peligros, van a haber temores, van a haber dudas, pero la gracia, su amor me va a contener, me va a acompañar, me va a contrañir, me va a guiar. Su palabra me va a redarguir, me va a preparar para toda buena obra. Y Dios la va a recompensar, porque Él quiere presentarse una iglesia santa, limpia, sin manchas, sin arrugas. Y la va a vestir con lino fino. Y ese lino fino, dice Apocalipsis, que son las obras del creyente, resplandeciente. Y todos juntos, la Trinidad, cuidando al Hijo de Dios, su gracia mostrando al Hijo de Dios, cuidándolo. Por eso nunca se pierde la salvación, porque Dios está trabajando, cuidándonos para presentar una iglesia santificada, llena de esperanza, sabiendo que el creyente anhela estar con Él. Cristo dice que va a hacer resucitar a todos los hijos de Dios. Los tres obrando. Y dice que el Espíritu Santo nos ha sellado con su Santo Espíritu. Nos ha dado el sello de que realmente somos hijos de Dios. Ellos obrando por gracia en favor nuestro. Maravillosa gracia de Dios. La gracia en la salvación, cuando estábamos perdidos y no valíamos nada, Él descendió con gracia, con amor, tuvo misericordia. ¿No hemos de vivir para Él ya con este motivo? Si tú no has recibido la gracia de Dios, invítalo a tu corazón. No sé qué estás viviendo, qué problemas tenés, pero sí sé que Dios te está buscando, que Dios te ama y quiere darte una nueva vida en santificación. Prepararnos para ese encuentro. Que disfrutes a pesar de los conflictos y de las cosas de este mundo. Que disfrutes de la felicidad, del amor, todo el fruto del Espíritu que Él va a poner en tu vida, lo que buscas en otras cosas, en los vicios, en el dinero, que no te dan esa paz, ese amor, esa felicidad, ese gozo, esa alegría verdadera, que hay que ir buscándola, inventándola en vicios y en momentos que solo se acaban en horas. Dios te da la vida eterna, Dios te da amor eterno, Dios te da gozo eterno, paciencia eterna, donde vas a poder vivir en santidad, mostrar a Dios y disfrutar de su gloria ya aquí en la tierra. No hace falta morir para tener la vida eterna. Cuando recibes a Cristo comienzas a vivir la vida eterna. Simplemente es un paso la muerte. Es un abrir y cerrar de ojos, pero continúa la vida eterna. Comienza cuando vos recibís a Cristo en tu corazón. Ahí comienza la vida eterna. No tenés que esperar a morir. Porque el Hijo de Dios simplemente va a ser un abrir y cerrar de ojos. Un cerrar y abrir de ojos. Deja este cuerpo, pero continúa con los ojos abiertos ante Dios. Ese va a ser el paso. Eso lo hace la maravillosa gracia.
de Dios, te da la esperanza de que un día vas a estar con Él para toda la eternidad. Que así sea. Te invito a que cierres tus ojos. No sé qué va a pasar enseguida. Quizás te pase un accidente, quizás venga a buscarnos enseguida y ya no haya oportunidad. Quizás estás pasando por alguna enfermedad, quizás tenés el COVID, quizás estás con miedo a morir. Y esa sombra de muerte pasa por tu vida. Pero dice la palabra de Dios que el que mora bajo la sombra del Omnipotente estará seguro, estará con su bendición, Dios lo cubrirá. Debes invitarlo a tu corazón y dile así ahí donde estás. No sé dónde estás, en qué lugar, en qué país, pero ahora, no importa si hay personas, dile ahí en tu corazón: Padre, te invito a mi corazón. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí. Tu gracia me alcanzó, aún siendo lo pecador que soy. Tú me buscas. Por eso entra a mi corazón. O si quieres decirlo así: Señor, recíbeme. Porque Jesús dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Recíbeme, Señor Jesús, recíbeme, Padre Celestial, recíbeme. Perdona mis pecados. Reconozco que resucitaste también al tercer día para darme esta nueva vida en transformación, en santificación y poder gozar de tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has recibido a Cristo en tu corazón. Y para aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, oremos al Señor y digámosle: Padre Santo, gracias por esta maravillosa gracia que ha inundado nuestra vida, que nos ha alcanzado, que nos santifica y nos puede abrir los ojos para poder ver tu regreso, para poder anhelar tu regreso. Maranata, Jesús ya viene pronto. Lo vemos, lo escuchamos, vemos que el tiempo se ha cumplido, Padre Celestial, y te anhelamos. Mientras tanto, queremos seguir preparándonos para ese encuentro, solo enfocados en ti, en tu persona, en tu gracia. Tú nos sostienes en los conflictos, en los temores. Tú nos abrazas, nos contienes, nos das guía. Gracias, Padre Celestial. Te amamos, te glorificamos. Úsanos, Señor, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestros errores. Úsanos, Señor. Perdónanos, Señor, por fallarte muchas veces. Pero es increíble que tu gracia nos sigue amando y nos sigue sosteniendo y nos sigue dando oportunidades. Gracias, gracias, Señor. Bendice este tiempo. Despídenos de este lugar con tu más rica bendición. A lo largo de este día que podamos seguir disfrutando de tu gracia y de tu amor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y bueno, podés escribirnos, si en el lugar donde estés, escribirnos, dejar tus comentarios, tus dudas. Podés recibir material, discipulado, aconsejamiento. Igual, hermanos, cualquier duda, inquietud, estamos para servirle y poder juntos crecer. Que el Señor bendiga.